ya aquel gaucho del pasado, ese gaucho que ya empezaba a ser anécdota, todavía quedaba las costumbres, las tareas de campo. Era un hombre, no diría simple, porque era modesto, aún dentro de un cierto orgullo de ser gaucho. De manera que él manejaba con un nivel bastante elevado su imagen, que custodiaba muchas veces a costa del sacrificio económico y para poder mantener en sí, ¿no es cierto?, esos valores que le venían de sus antepasados como tradición. Ya en ese entonces empezaban los albores, diría yo, de esta tradición que estamos conmemorando ahora, haciendo uso de esa imagen, de ese gaucho del pasado. Ese gaucho del pasado que arrancan los recuerdos por tradición desde las campañas al desierto, las tareas rurales cuando ya el gaucho se asimila al país constituido, y después de eso ya el gaucho integrado, las costumbres de las tareas rurales, el manejo del lazo, el manejo de la doma, el manejo de las boleadoras, todo eso que hacía que el gaucho todavía manifestaba esas costumbres que venían de los antepasados. Esa imagen fue la que fue grabando en uno esa nacionalidad que uno encuentra en el gaucho como imagen, valor central de nuestra argentinidad. Porque por otro lado tenemos que analizar de que el gaucho es el de la independencia, el gaucho es el de la conquista del desierto, es el gaucho que fue formando toda nuestra nacionalidad, sin pensar si de ese sacrificio que él hacía algo podía pertenecerle en tenencia algún día. De manera que lo hizo, yo diría, con una concepción patriótica tal vez muy necesaria para manifestarla en nuestros días, donde todavía la necesidad, la existencia de la patria, ¿no es cierto?, forman ese patrimonio común que hace a la sociedad argentina. De manera que esa inquietud que cuando uno es chico todavía nace un poco informe, cuando uno ya es mayor ya empieza a darle contenido a esa juventud. Y surgen expresiones, por ejemplo, como cuando en una oportunidad, ya siendo mayor, mi abuelo, ya diríamos en su lecho definitivo, porque no se levantó más, me llama un día y me dice: mijo, le voy a hacer una confesión. Los hombres de mi generación, en un momento dado, sentimos que la pampa nos robaba a los hijos. Hicimos lo indecible por rescatarlos. En cierta forma lo logramos. Lo integramos a la ciudad, le dimos una carrera que no ejercieron. Y en cambio le restamos al campo hombres que hubieran sido muy necesarios. Una interesante reflexión, porque es la evolución que ha tenido esa atracción de la pampa, no solamente en el gaucho en sí, sino en el hombre civilizado, en el hombre instruido, ¿no? Que tenía el campo, sus quehaceres, sus costumbres, su modalidad, era un atractivo muy arraigado en nuestra sociedad pasada. De manera que eso uno lo fue viviendo hasta nuestros días, y entonces, claro, no es de extrañar que ya uno maduro empieza a tratar de rescatar de los recuerdos todas aquellas anécdotas, episodios, valores que han tenido esa gente, como configurando al gaucho como imagen central de nuestra nacionalidad. Bueno, yo advertiría de que nuestro gaucho asimila una imagen que tal vez sea fruto de una herencia hispánica, con una expresión de señorío y un contenido de grandeza, reforzado por la grandeza y la inmensidad de nuestras pampas,
en su origen salvajes, donde el hombre tuvo que ingeniarse para formar sus costumbres y su imagen. Yo hago una semblanza algunas veces aunque no me gustan mucho las comparaciones, porque generalmente son odiosas, pero los pueblos van adquiriendo sus costumbres, sus modalidades. Por ejemplo, un cowboy, que es un gaucho norteamericano, tiene en la forma de manifestar sus destrezas distinta expresión en su contenido anímico que el nuestro, porque lo logra con formas más prácticas. Es decir, corre un vacuno, lo enlaza con una armada chica, lo voltea, lo manea y lo deja, ¿no es cierto? Que es una de las pruebas que se ven en los rodeos. El gaucho nuestro busca más la inmensidad, busca más la grandeza. No busca la ventaja que puede tener en esa armada chiquita, sino la virtud que puede lograr con una armada grande, con muchos rollos, tirarle lejos, ¿no es cierto? Y un tiro de lazo hecho por un gaucho como expresión de grandeza, cuando ese lazo se va desparramando por el cielo, diríamos así, y cae justamente en el pescuezo de un ternerito chiquito, en un rodeo, ¿no es cierto? Atrapando la presa en una forma casi poética, ¿no es cierto? Bueno, hay un estado anímico en el hombre que hace eso, que no es exactamente el sentido práctico de atrapar la presa, sino atrapar la presa pero con grandeza. Yo pienso que es un poco lo que pasa en España con las corridas de toros, ¿no es cierto? La elegancia que tienen que poner de por medio, el riesgo que corren con las corridas, de manera que considero que nuestro gaucho un poco es heredero de esa expresión. De ahí sale cómo nuestro gaucho desarrolla las tareas, tal vez tratando de procurar por los métodos más complicados, más difíciles, ¿no es cierto?, una tarea que en el orden práctico se podría hacer de otra forma. Esa para mí es la expresión del gaucho nuestro. Ya en 1920 el gaucho estaba integrado en las tareas rurales, digamos, donde inclusive habían desaparecido las haciendas ariscas y estaban las haciendas mansas. El cerco del alambrado, todo eso fue trayendo, digamos, la transformación que hubo desde que las vaquerías, que son las que formaron un poco las costumbres de las destrezas gauchas, porque tenían que ingeniarse para atrapar esos animales que eran ariscos totalmente, de manera que el gaucho fue perdiendo esa necesidad, porque ya vino el cerco, vino el corral y vino todo eso que fue. Entonces ya el gaucho estaba más integrado a esa civilización que fue avanzando. Bueno, yo diría cosas que viví un poco. Si bien viví los coletazos finales de ese gaucho, el gaucho cuando se reunía los domingos en un boliche generalmente, o las proximidades del pueblo, almacén de ramos generales, que era muy común que tenían pulpería, así que trataba de hacer todo lo que no hacía en sus costumbres diarias. Lógicamente, ni jinetear, ni enlazar, ni pialar, ni bolear. Le gustaba correr carreras de embolsada, por ejemplo. El gaucho, por ejemplo, una cosa que admiró mucho en las fiestas pueblerinas que se hacían, donde los gauchos concurrían al pueblo para pasar un momento alegre, admiraban, por ejemplo, aquel que subió el palo jabonado. Claro, ellos admiraban justamente lo que ellos por costumbre hacían todos los días, no lo admiraban, y justamente ellos, para una persona con curiosidad de manifestaciones gauchas, los admiraba a ellos. En cambio ellos admiraban el otro, el que hacía una prueba más bien de circo, que era subir para el jabonado, y querían subir. Bueno, había carreras, por ejemplo, la de enhebrar la aguja, diversiones, sí se divertían. Y de ya que jugaban al truco, ¿no es cierto?, jugaban a la taba y otra cosa más. La timba les gustó mucho y las carreras también.